tal? Estamos en nuestra lección número 11 del curso básico de Doctrina Cristiana. Y en esta lección vamos a hablar de el Espíritu Santo. En una primera parte vamos a dedicar 2 lecciones. Hay mucho que hablar desde nuestras bases, desde este primer curso, y es solo el principio de todo lo que hay que conocer al respecto del Espíritu Santo. Regresamos a nuestro hábito, a nuestro muy buen hábito de aprender un texto por cada lección, y ahora vamos a memorizar la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, donde Pablo escribe y dice: ¿o ignoran que son templos, que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Bueno, ya hemos estudiado o hemos hablado acerca del Padre, Dios como Padre. Hemos hablado mucho de Jesús y de su obra salvadora, redentora. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y es importante que establezcamos una sana enseñanza desde el principio, porque aún el día de hoy hay muchísimos errores. La misma palabra espíritu, solita, sin referirnos al Espíritu Santo, como que sigue dando la idea de algo vago, de algo impalpable, como algo nebuloso. Pero la Biblia dice con toda claridad que el Espíritu Santo es, sobre todas las cosas, Dios mismo. El Espíritu Santo no es el tercer lugar, ¿verdad? Porque se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que esté en tercer lugar y que por eso sea menor. Podríamos decir el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, y estamos hablando en perfecta sintonía con la palabra, corrección, en perfecta rectitud con la palabra, porque el Espíritu Santo es Dios. Tiene una relación íntima en la vida de cada creyente. Como es Dios, al ser Dios, es una persona y nos relacionamos con Él. Pero vamos a aprender cuál es su trabajo y papel dentro de la vida de cada creyente, dentro de tu vida y de la mía. La obra del Espíritu Santo, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en la vida, tenemos que hablar en la vida de la persona que no cree en Él. Ahí empieza la obra del Espíritu Santo. Cristo prometió que el Espíritu Santo convencería al mundo de 3 cosas muy importantes. Este es un desglose del texto de Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. El Espíritu Santo convencería a todo el mundo, primeramente de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se refiere principalmente al pecado que nos impide confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No se está refiriendo a un pecado en particular, sino al conjunto de nuestros pecados que nos separan de Él y que nos impiden conocerlo y que al final producen la condenación de esa persona que muere sin Cristo. Él nos convence de este pecado, de que tenemos pecado, porque hay muchísimas personas, nosotros éramos unas de ellas, que pensábamos que estábamos bien, que en nuestra propia opinión no éramos tan malos, ¿verdad? Él nos convence de nuestro pecado. Él nos convence de que hemos cometido pecado, no nos compara con nadie más, sino nos convence de nuestra propia maldad y cómo ha hecho separación entre Cristo, entre Dios, entre el Espíritu Santo y nosotros. La segunda cosa que nos convence, dice Jesús en Juan, es de justicia. La muerte de Cristo es la razón por la que Dios nos declara justos, como lo vimos en una lección anterior, ya que Él satisfizo la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Pecado, muerte. Satisfizo ese castigo cuando Cristo murió en lugar nuestro. Cuando Él resucita, su resurrección para estar con el Padre, demuestra que Dios ha aceptado su muerte como el sacrificio perfecto, suficiente por toda la humanidad. Y por eso somos aceptos en Cristo Jesús. Esa justicia, después de convencernos de nuestra maldad, vemos tanta maldad en nuestras vidas que ahora necesitamos ser convencidos
de que Él nos justifica, de que ahora su justicia nos cubre. Se necesita la obra del Espíritu Santo para eso. Pero también nos convence de juicio. El juicio de Satanás demuestra que todos merecemos la condenación de Dios. Cuando Satanás te señala, tiene razón, merecemos la muerte. Así como él ha sido juzgado, Satanás, todos los que le siguen, todos los que no confían en Cristo serán condenados también. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos convence de una realidad, va a haber un juicio. Es más, los que creemos en Cristo Jesús vamos a pasar por el juicio. Solamente que nosotros desde ya sabemos cuál va a ser el veredicto en nosotros. Va a ser perdonado, porque somos justificados delante de Él. Pero de que pasamos por el juicio, pasamos por el juicio. Y de eso nos convence el Espíritu Santo. Ahora, eso es para la persona que no cree en Él. Pero ya cuando hemos creído en Él, el Espíritu Santo sigue obrando, sigue actuando. El hecho de que una persona confíe en Cristo es motivada por el Espíritu Santo. Estaba muerto, el Espíritu Santo viene, lo motiva y le permite, a través de su convencimiento, creer en Cristo. Pero también realiza algunas otras obras en la vida del creyente. ¿Cuáles son? Número 1, nos da nueva vida. Esto quiere decir que literalmente el Espíritu Santo nos hace nacer. Somos nuevas criaturas en Él, nacemos del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 6, Jesús le explicaba esto al gran maestro de la ley, Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es. O sea, cuando nacemos de nuestros padres, somos eso. Y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles cuando te dije, te es necesario nacer de nuevo. Ya no en carne, sino en el Espíritu. También el Espíritu Santo mora en nosotros. Fíjate, el Espíritu mismo de Dios viene a vivir en ti. En el momento en que nos da nueva vida, sucede eso porque viene a morar en nosotros, vive en nosotros. Los que no han confiado en Cristo no pueden ser guiados por el Espíritu porque el Espíritu no vive en ellos. Pero los que sí hemos creído en Cristo, el Espíritu viene a morar en nuestras vidas, nos ayuda a confiar en Cristo, a creer en Él y mora en nosotros. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Como hemos mencionado en otras lecciones, el Espíritu Santo te sella, nos sella. Es la presencia del Espíritu Santo que se compara con las arras, ¿sí? Las cuales son garantía. El sello del Espíritu Santo es una garantía. Su presencia en nuestras vidas es una garantía de que la obra redentora de Dios se llevará hasta el día de la redención, o sea, se completará, ¿verdad? Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que Cristo prometió. El Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, nosotros, para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que entrega su vida a Cristo verdaderamente y que el Espíritu Santo viene a morar en esa persona verdaderamente, entonces tiene garantía de que esa obra se llevará a cabo hasta el fin. Y cuando nosotros estemos terminados, seremos para alabanza de la gloria de Dios. Estas son palabras que nos deben animar a todos los que hemos creído en Él. Pero también nos bautiza. El Espíritu Santo nos bautiza. Al bautizarnos, el Espíritu Santo hace dos cosas de manera sobrenatural. Número 1, el Espíritu Santo nos inserta al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y así como en un cuerpo hay una cabeza y hay muchos miembros, el Espíritu Santo nos inserta de tal manera que venimos a ser un miembro del cuerpo de Cristo y nos da poder. Número uno, nos inserta, pero no nos deja como un miembro inválido, nos da poder para ser miembros funcionales. Cuidado, este bautismo no tiene que confundirse con el bautismo en agua. Al ser salvos, el Espíritu Santo nos bautiza porque nos cubre, nos da esa cobertura haciéndonos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Una experiencia distinta es el bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual Dios nos da poder para el Evangelio, para predicar el Evangelio, pero este no es el bautismo, que muchos han calificado así, sino es la llenura o la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cuándo somos bautizados por Él? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Todo esto sucede en el mismo momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. No son dos momentos distintos. En la Escritura vamos a ver que son momentos distintos porque nunca había estado el presente el Espíritu Santo. Pero en la vida del creyente después de Cristo, cuando la obra está culminada, cuando Cristo ya ascendió al cielo y nosotros vivimos ya por el poder del Espíritu Santo, todo eso sucede el día en el que una persona entrega su vida a Cristo. Ustedes pueden preguntar en clase, sus maestros estarán capacitados para dar explicación más abundante de esto. Ahora, la obra del Espíritu Santo en la vida de todas las personas de que hemos creído en Él, ya en nuestra vida diaria, la primera obra del Espíritu Santo es una guía, y es una guía permanente. Él desea guiarnos. Como cristianos hemos dicho que somos el templo del Espíritu Santo, lo dice la palabra. Dios mismo permanece en nosotros. Debemos entonces comprender lo que el Espíritu quiere hacer en y a través de nosotros, porque el Espíritu Santo no mora en nosotros porque no tenga dónde vivir, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros porque quiere hacer algo. Y entonces debemos someternos diariamente, segundo a segundo, minuto a minuto, a su control. Pero esto es de manera voluntaria. El Espíritu Santo quiere que seamos llenos de Él más y más y más. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto Él es infinito. ¿Cuándo te vas a llenar completamente de Él? Jamás. Vamos a estar siendo llenos de su presencia por toda la eternidad. Por medio de esta llenura, sí, nosotros vamos a ser guiados por completo por Él. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no te embriagues con vino. En el vino hay disolución, ¿sí? Antes que eso, antes de pensar en ese estilo de vida, seamos llenos del Espíritu Santo. Gasta tu tiempo, tu esfuerzo en ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Esto significa ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Es que dejemos que Él controle cada vez más nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro carácter, que capitanee, que controle nuestra vida como un capitán controla un barco por medio del timón. De esta manera aprenderemos a hacer la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad y comprobaremos que eso es muchísimo mejor que hacer nuestra voluntad. Al orar, leer la palabra y permitir que el Espíritu controle nuestro ser, va a comenzar a suceder algo maravilloso. Comenzaremos a dar un fruto que nunca antes hemos dado. ¿Tú has escuchado personas que dicen, así soy y nada habrá que nos cambie? Bueno, sí hay algo, sí hay alguien, el Espíritu Santo y su poder. Fíjate, Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu, que ya lo habíamos leído en otra ocasión, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas que no pueden ser producidas por el carácter natural humano, por el carácter de la carne.
las produce el Espíritu Santo a través de su fruto. Esto va a redundar, producirá acciones cada vez más correctas, reacciones cada vez más correctas y adecuadas, las cuales producirán recompensa de bendición para nuestras propias vidas. Tú no te vas a guiar por tu propia opinión, te vas a guiar por el Espíritu Santo. Ahora debes de tener cuidado de no adjudicar al Espíritu Santo decisiones tuyas. Y por eso tienes que conocer su palabra. Y esa es la otra obra del Espíritu Santo. Él nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña la verdad, la pureza de la verdad de la palabra, cuando estamos realmente deseosos de escuchar su voz y de conocer su voluntad. Hay personas que se acercan a la palabra para refutarla. Hay personas que se acercan a la palabra para estudiar los géneros que están ahí, la historia que hay ahí. Pero tu acercamiento y el mío tiene que ser para conocer la voluntad del corazón de Dios. No solamente para toda la humanidad, no solamente para la eternidad, sino para el día a día, para las decisiones que tú estás tomando. El Espíritu puede usar libros cristianos, maestros, predicadores o nuestro estudio personal, pero siempre el centro de todo eso tiene que ser la verdad pura encontrada en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, y Juan lo registró en el capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, si te das cuenta está con mayúscula, el Espíritu Santo, el Consolador es el Espíritu Santo, y esa palabra Consolador tiene la connotación de consejero también. Así que podríamos leer, mas el consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo he hecho. Es Él, nuestro Maestro, es Él quien nos enseña, pero no te enseña a través de visiones, no te enseña a través de sueños, no te enseña a través del sentir de tu corazón, te enseña a través de la pureza de la verdad de la palabra. Y también una tercera cosa que Él hace en nuestro día a día, Él nos guía, Él nos enseña, pero Él también quiere utilizarnos, Él quiere utilizarte. Dios ha capacitado a cada creyente con dones espirituales. Estos dones los da el Espíritu, son espirituales porque los da el Espíritu. Y estos dones están ahí para poder servirle en la obra del extendimiento del reino de Dios y en la edificación de la iglesia, en que cada miembro del cuerpo de Cristo se desarrolle, crezca. Tú aquí estás viendo un don del Espíritu Santo puesto al servicio tuyo. Se está desarrollando un don de enseñanza, algo que yo no tenía, ¿sí? Que yo no pude haber producido. Esto lo está produciendo el Espíritu Santo. Yo le estoy diciendo, sí, a esta hora del día, este día, úsame para poder edificar a esta persona que me está escuchando, que está escuchando no mi opinión, que está escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo, tú y yo tenemos el privilegio de tomar parte en la obra de Dios en el mundo entero. Primera carta a los Corintios capítulo 12, cuando se hablan de los dones espirituales, en el versículo 4, 5, 6 y 7, Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que todos los dones los da el Espíritu. Y hay diversidad de ministerios. ¿Qué es ministerio? Servicio. Hay diversidad de capacidades, hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo tiene que partir de Él. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para edificación, o sea, para ganancia. Así que deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti diariamente para bendición tuya y edificación de la iglesia. Continuamos esta lección, la segunda parte, en la siguiente lección. Que Dios te bendiga.